La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso, la fe cristiana, que tiene como finalidad profundizar en el Evangelio de Jesucristo, en sus enseñanzas, tal como nos lo transmite la Iglesia. Y estamos ya en el tema 12, hoy veremos dos grandes temas. El primero es creo en el Espíritu Santo, y luego comenzaremos a hablar sobre nuestra Madre la Iglesia para continuar en el siguiente programa. Sobre el Espíritu Santo, en fin, todos sabemos, tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor del Padre y el Hijo, que justamente crea esta divina persona, ¿no?, que junto al Padre y al Hijo recibe la misma adoración y gloria, como es el credo, el símbolo y que habló por los profetas. Fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para fortalecer a los apóstoles y es justamente quien actualmente nos da la gracia de Dios. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo y es este nuevo Paráclito quien tiene la misión, por decirlo de alguna manera, de llevarnos al cielo. Entonces, creo en el Espíritu Santo, tema 1, punto 1, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ustedes sabrán que la Sagrada Escritura nos habla del Espíritu Santo con diversos nombres. Estos diversos nombres son diversos aspectos o puntos de vista por los que vemos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo llamamos don, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Paráclito, entre otros nombres. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. Es don porque el Padre y el Hijo nos lo envían gratuitamente. Recordarán ustedes, es necesario que me vaya, es necesario que les envíe el Espíritu Santo para que habite en sus corazones. Del Espíritu Santo procede todas las gracias, todos los dones, el mayor de los cuales es justamente la vida eterna junto con las otras personas divinas. El mayor don, el mayor regalo que nos da el Espíritu Santo es justamente el camino hacia la bienaventuranza eterna del cielo. El Espíritu es Señor y también es Espíritu de Dios, que en la Sagrada Escritura son nombres que se atribuyen solo a Dios porque es Dios con el Padre y con el Hijo, igual que el Padre y el Hijo. Es Espíritu de verdad porque nos enseña de modo completo todo lo que Cristo nos ha revelado y guía y mantiene la Iglesia en la verdad. Cristo ha querido que justamente su Iglesia, ya veremos, la Iglesia fue fundada por Cristo, no fue una buena idea de los apóstoles o de los seguidores del Señor, sino que Cristo fundó su Iglesia y quiso justamente dejar al Espíritu Santo para que Él consiguiera que la Iglesia justamente no se hundiera nunca en esta barca, que siempre estuviera por el camino de la verdad y del bien. Es el otro Paráclito, el otro Consolador, el otro abogado prometido por Cristo, que es el primer Paráclito. Así lo dice el texto griego, habla de otro Paráclito y no de un Paráclito distinto, para señalar la comunión y continuidad entre Cristo y el Espíritu. ¿Cómo reza el símbolo niceno-constantinopolitano? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, esta frase de los padres del Concilio de Constantinopla, lo que hace es utilizar algunas expresiones bíblicas con las que se nombraba al Espíritu Santo. Al hablar justamente de dador de vida,
estamos haciendo referencia al don de la vida divina dado al hombre. Jesucristo nos recuperó la vida divina. Después del pecado original habíamos perdido esa vida divina, nos habíamos separado de nuestro Padre, de nuestro Creador. Es Jesucristo y justamente el Espíritu Santo Paráclito, que nos recupera la vida. Por ser Señor y dador de vida, es Dios con el Padre y el Hijo y recibe, por tanto, la misma adoración que las otras dos personas divinas. Al final, también han querido señalar la misión que el Espíritu realiza entre los hombres que habló por los profetas. Los profetas fueron unos enviados de Dios, llamados justamente a atestiguar algunas realidades o acontecimientos que se sucederían en el futuro. Los profetas son aquellos que hablaron en nombre de Dios, movidos por el Espíritu para mover a la conversión al pueblo. El pueblo se desvía, el pueblo va a adorar otros dioses, el pueblo se paganiza, entonces los profetas vienen inspirados por el Espíritu Santo para conseguir que el pueblo vuelva al camino, vuelva a la alianza con Yahvé. Entonces la obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el misterio de Jesucristo, la palabra definitiva de Dios. El compendio del Catecismo nos habla de los numerosos símbolos con los que se representa al Espíritu Santo. Se lo representa como el agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados. Esa agua viva, justamente, que son los sacramentos por los que se nos da la gracia. También la unción con el óleo, que es el signo sacramental de la confirmación. El fuego, que transforma todo cuanto toca. Esa nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, o la imposición de manos, cuando efectivamente sea en el bautismo, en la ordenación sacerdotal, en fin, el que celebra la celebración, puede ser el obispo en la confirmación o el presbítero en el bautismo, pone su mano sobre la cabeza, ¿no? Esa imposición de manos por la cual se impone justamente o se nos da el Espíritu Santo. También evidentemente el Espíritu Santo es la paloma, como venimos viendo en todos los dibujos, en todas las fotografías de esta presentación, ¿no? Esa paloma que se aparece en el bautismo de Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿No? Que también se escucha la voz del Padre. Allí se presenta justamente la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo de Jesucristo en el Jordán de manos de su primo San Juan. Bueno, ¿y cuál es la misión del Espíritu Santo? Entonces, la tercera persona de la Santísima Trinidad coopera con el Padre y con el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación. Cuando hemos hablado de la Santísima Trinidad, hemos dicho que toda obra adextra, o sea, hacia afuera de la Trinidad, es obra de las tres divinas personas. O sea, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el que ha creado, el que ha realizado la creación, el que ha realizado la redención y quien realiza la santificación. Pero por apropiación se dice que el Padre es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el santificador. Y hemos vivido un tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y ahora estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Estos últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, el Espíritu se reveló y nos fue dado, fue reconocido y acogido como persona. Recordemos que es Cristo quien nos revela que Dios es uno y trino. En el Antiguo Testamento tenemos algunos esbozos, pero no está revelado claramente que Dios es uno solo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios tomó carne en las entrañas purísimas de la Virgen María. Por eso llamamos
al Espíritu Santo el esposo de la Virgen María, o la Virgen la esposa del Espíritu Santo. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los patriarcas, y lo comunica a la iglesia naciente después de su resurrección. Ya lo hemos dicho, como Él anuncia y dice que es necesario que vuelva al Padre para enviarles el Espíritu Santo, que fortalecerá después a los apóstoles, a esta iglesia primitiva. Entonces fue en Pentecostés el Espíritu fue enviado para permanecer en la iglesia, vivificándola, guiándola con sus dones, con su presencia. Recordarán ustedes, efectivamente, estando allí los apóstoles junto a la Virgen María, después de un gran estruendo, en forma de lenguas de fuego, el Espíritu Santo se posó sobre las cabezas de los allí presentes, dándoles esa fortaleza, esa claridad de pensamiento, esa luz particular, esa gracia. Por eso también se dice que la iglesia es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es como el alma de la iglesia. Ese día de Pentecostés el Espíritu descendió sobre los apóstoles y los primeros discípulos, mostrando con signos externos esa vivificación de la iglesia. Dice el compendio en su número 144 que la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. O sea que la misión de la iglesia es la misión de Cristo, la misión de la iglesia es la misión de Cristo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo garantiza que se conserve siempre vivo y sin pérdida todo lo que Cristo dijo y enseñó en esos días hasta su ascensión a los cielos. Además, por la celebración y administración de los sacramentos, el Espíritu Santo santifica. Recordemos que los sacramentos son los medios ordinarios, en fin, o uno de los medios por donde llega la gracia. No son los únicos, evidentemente, ¿no? Pero tenemos la certeza que Dios quiere darnos su gracia, esa participación en la vida divina a través de los sacramentos. Los sacramentos que justamente nos da el Espíritu Santo. La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque la Trinidad es indivisible. El Espíritu Santo y el Hijo, Jesucristo, son distintos, pero son inseparables. Bien, ¿y cómo actúan Cristo y el Espíritu en la iglesia? Entonces, por medio de los sacramentos, lo hemos dicho. Así Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y les ofrece la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo también actúa concediendo gracias especiales a algunos cristianos para el bien de toda la iglesia, esos carismas que el Espíritu Santo ha dado, por ejemplo, a grandes santos, a grandes reformadores, a grandes fundadores de instituciones, ¿no? Que justamente con ese carisma, con ese don, con esa gracia, han enriquecido a la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es el maestro que recuerda a todos los cristianos aquello que ha revelado Cristo. ¿Y qué dice el Catecismo en su número 145, el compendio del Catecismo? Que el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la iglesia como espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Por eso tenemos que tener gran devoción al Espíritu Santo, que a veces no es tan fácil tratarlo, rezarle. Es más fácil dirigirse a Jesucristo, hombre como nosotros. Quizás es más fácil también dirigirse al Padre, a Dios Padre, Creador. Pero a veces los cristianos nos olvidamos un poco del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, y nos olvidamos de agradecerle, de encomendarlos a Él, de contar con Él, de pedirle justamente su gracia, sus dones, sus carismas. Muy bien. Segundo punto de esta lección, creo en la Santa Iglesia Católica. Comenzaremos a desarrollar este tema y lo continuaremos en nuestro próximo programa. Entonces decía una primera idea, la Iglesia no fue una buena idea de San Pedro o de los apóstoles. La Iglesia fue fundada por Cristo
La iglesia existe porque Cristo la quiso. Y Cristo fue quien le dio esas notas fundamentales, constitucionales. Por eso, muchas de las cosas que ha recibido de la iglesia no las puede cambiar. No las puede cambiar porque Jesucristo nos las ha entregado de esta determinada manera y la iglesia, por decirlo de alguna manera, los miembros de la iglesia no son dueños de esas verdades. La iglesia es un misterio. Quizá podemos compararlo, evidentemente no es igual, pero a modo de semejanza, que así como Cristo en su unión hipostática es verdadero Dios y verdadero hombre, los dos unidos, en la iglesia hay elementos humanos, ¿no? Y justamente está Dios. Dios está compuesta por Dios y por los hombres. O sea que es un verdadero misterio, el misterio de la iglesia. La palabra eclesia viene del griego, que significa asamblea de los convocados. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos, como la asamblea sinaítica y la que se reunió en tiempos del rey Josías, con el fin de alabar a Dios y volver a la pureza de la ley. En el Nuevo Testamento designa especialmente el pueblo que Dios convoca y reúne desde los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos los que, por la fe en su palabra y el bautismo, son hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Entonces, que la iglesia son todos los convocados a creer en Cristo, todos los convocados a recibir los sacramentos de Cristo, todos los convocados a vivir conforme a su enseñanza. La Sagrada Escritura le da distintos nombres, lo llama pueblo de Dios, un título que recibió Israel, es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Dice la Lumen Gentium en su número 9 que Cristo quiso salvar a los hombres no individualmente, sino formando un pueblo, ¿no? Y este nuevo pueblo de Dios son los que pertenecen a la iglesia. La iglesia está llamada justamente a llegar a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas, de todas las naciones, todos están llamados, y todos los hombres están llamados a buscar la verdad. Y muchos de ellos la encontrarán así a la iglesia, buscando la verdad. Otros tenemos que agradecer a Dios que recibimos esta gracia a través de nuestros padres, quienes nos llevaron a bautizar y ellos se comprometieron a que recibiéramos la fe, la formación, para que luego ya uno, como hombre mayor, como adulto, también reafirmada esta fe y este querer ser miembro de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía y que muchos se fueron, ¿no? Muchos se fueron porque eran muy duras esas palabras. Y Jesucristo les dijo a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Y San Pedro, tomando la palabra, dijo, Maestro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y la iglesia es justamente quien ha recibido esta palabra de vida eterna. La iglesia es nuestra madre, que efectivamente, teniendo como cabeza a Cristo, quiere llevarnos al cielo. Porque la finalidad fundamental de la iglesia es vertical, por decirlo de alguna manera. Fundamentalmente lo que la iglesia está llamada a ayudar a los hombres a que puedan alcanzar el cielo, la bienaventuranza eterna, que puedan ser felices. Felices en la tierra para después ser felices en el cielo. La iglesia ha sido elegida por Dios y es una comunidad visible que está en camino hacia su patria definitiva. Este pueblo todos tienen la misma dignidad, somos todos hijos de Dios, hijos del mismo Padre, por lo tanto nuestros hermanos merecen ese respeto por ser hijos de Dios. Todos tenemos una misión común, que es la de buscar la felicidad para todos, la felicidad en la tierra, la felicidad del cielo. Estamos llamados a ser sal de la tierra y tratar de que efectivamente este cielo en el que está Dios se comparta, se viva aquí en la tierra. Estamos llamados a traer el reino de Dios aquí. Todos en la iglesia participamos de estas tres funciones que tiene Cristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey.
y todo el pueblo de Dios también está llamado a ejercitar estas tres funciones, de llevar el Evangelio, de hacer apostolado, de ser mediadores entre Dios y los hombres, etc. Cuando decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, queremos subrayar que Cristo une íntimamente consigo a los fieles, sobre todo en la Eucaristía. Y allí los incorpora a su persona formando un solo cuerpo. Y la Iglesia es comunio, es comunión, porque justamente está llamado a estar unido a la persona de Cristo, unido también en la Eucaristía, donde está Cristo sacramentalmente. También se indica que la salud o la enfermedad de un miembro repercute en todo el cuerpo, porque efectivamente no somos eslabones perdidos, todos formamos un cuerpo. Y cuando efectivamente una parte del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo se resiente. Y por eso estamos llamados también nosotros a enviar, digamos, sangre nueva, vida nueva, gracia con nuestra vida fiel, con nuestra vida santa. Estamos ayudando a todo el cuerpo a que alcance la verdad, a que alcance el bien, a que mejore, que sean santos. La Iglesia también es llamada esposa de Cristo, porque está unida a Cristo en una alianza definitiva. Y justamente los esposos cristianos son signos, deben ser signos de este amor de Cristo por su Iglesia, en esta alianza, en este amor tan grande que dio hasta su última gota de sangre, ¿no? La Iglesia también es templo del Espíritu Santo, porque Él vive en el cuerpo de la Iglesia y edifica en la caridad con la palabra de Dios, con los sacramentos y con las virtudes y los carismas. Como verdadero templo del Espíritu Santo fue Cristo. Esta imagen también señala que cada cristiano es iglesia y templo del Espíritu Santo. ¿Y qué son estos carismas? Bueno, son dones que da el Espíritu Santo a cada persona para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y particularmente para la edificación de la iglesia. Ya vamos terminando, falta poquito tiempo, y recordemos que la iglesia tiene su origen y su realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras de Cristo y realizada sobre todo con su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Hemos dicho que efectivamente todos somos hijos de Dios, y no hay fraternidad o unidad del género humano que no se base en esta común filiación divina que nos ha sido ofrecida por el Padre en Cristo. No hay una fraternidad sin un Padre común al que llegamos por el Espíritu Santo. Un tema importante es decir que la fundación de la Iglesia coincide también con toda la vida de Cristo. Hay momentos especialmente importantes, evidentemente el decir tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es un momento fundacional. Pero Jesucristo va creando su iglesia durante toda su vida, O sea, no hay un momento único en el que Cristo haya fundado la iglesia, sino que la fundó en toda su vida, desde la encarnación hasta su muerte, resurrección, ascensión y con el envío del Espíritu Santo. Esto es, a lo largo de su vida, Cristo fue manifestando cómo debía ser su iglesia, disponiendo unas cosas y después otras. Así, el Espíritu Santo es la causa de la presencia de Cristo en su iglesia por los sacramentos y por la palabra. Esto lo hemos dicho ya más de una vez en este programa y en el anterior. Y la presencia del Espíritu Santo, o con la presencia del Espíritu Santo, se cumple esa promesa hecha por el Señor de estar siempre con los suyos hasta el final de los tiempos. Hemos dicho hace un ratito, y ahora citamos, digamos, la fuente, ¿no? Cómo el Concilio Vaticano II retoma la antigua expresión para designar la Iglesia como comunión, O sea, y con ello
se indica que la iglesia es la expansión de la comunión íntima de la Santísima Trinidad a los hombres y que en esta tierra ella ya es comunión con la Trinidad Divina, aunque no se haya consumado aún en su plenitud. La iglesia es signo e instrumento de esta comunión para todos los hombres, y por ella participamos en la vida íntima de Dios. Esto se realiza de forma específica en los sacramentos y principalmente en la Eucaristía, que es justamente comunión. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima vez, el próximo programa, vamos a continuar hablando de la misión de la iglesia. Pero quiero terminar invitándolos a que recemos mucho por la iglesia, que recemos para que efectivamente sus miembros seamos buenos hijos de Dios, sepamos aprovechar las gracias del Espíritu Santo. Recemos mucho por la iglesia en la tierra, recemos por el Romano Pontífice, recemos por el Colegio de los Apóstoles, por nuestro obispo particularmente, por los sacerdotes, por los diáconos, por los fieles corrientes, por los religiosos. Recemos por la iglesia, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos, y los pocos que estamos deberíamos hacer mucho más. Por eso recemos por la iglesia, para que sea muy fiel, para que nosotros, los miembros de la iglesia, seamos muy fiel a la misión que nos ha dado el Señor. Si Dios quiere, la semana que viene continuamos entonces hablando sobre este misterio de la iglesia. Así que me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias y hasta luego.